Hace algunos años yo tuve la oportunidad de tener un amigo que era ciego. Esta persona, me acuerdo que yo iba muy a menudo a la casa de él a saludarle, a compartir de él la palabra y toda la cosa. Y me acuerdo un día que él me pidió un favor, que lo acompañara a la terminal del norte a reclamar una encomienda. Me acuerdo que fuimos en metro, llegamos a la terminal y subimos al piso donde llegaban los buses a descargar a las personas. Yo recuerdo muy bien que nos sentamos en un extremo de la plataforma porque él estaba muy solo a la terminal. Yo lo senté en una banca, me senté con él hablando, charlando, y estaba muy pendiente que el bus que traía la encomienda pues llegara para que no se me pasara. Al momento de que veo que el bus llega, yo me paro y voy a donde el chofer a reclamar la encomienda. Les aseguro que yo siempre estuve muy pendiente de él, porque obviamente la condición, pues ser una persona ciega, cualquier cosa que podía hacer, podía caerse, no sé. Estuve muy pendiente de él y jamás vi que alguien estuviera al lado de él. Yo reclamé la encomienda, no fue más de 2 minutos o algo así. Y cuando regresé a donde él a decirle, mira, ya tengo el encargo, pues la encomienda, él me hace una pregunta que me dejó pues un poco asombrado. Y fue que me dijo, César, ¿quién estaba al lado mío? ¿Quién estaba al lado mío? Y yo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Y él me dice, no, lo que pasa es que esa persona que estaba al lado mío estaba burlándose como de mi condición de estar ciego. Y yo le respondí que a pesar que estaba ciego, ahora sí veía de verdad, porque tenía la luz del Evangelio en mi vida. Que antes, cuando tenía la posibilidad de ver, era un ciego espiritual, pero ahora que estoy ciego físicamente, puedo ver de verdad lo que es el Evangelio, la luz de Cristo. Y cuando él me dice esta historia, yo veo una convicción tan fuerte en su corazón al decir que tenía la luz de Cristo en su corazón. Y por eso, mis hermanos, pensando un poco en esta convicción que tenía mi amigo, que hace ya algunos años murió, el Señor nos tiene un ejemplo también de un personaje bíblico que manejaba o tenía esta condición. Por eso, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Quiero leer para ustedes esta porción que dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar gran voz, a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, por eso, a través de esta porción de la palabra, el Señor, por medio de esa historia, nos invita a reflexionar sobre el siguiente interrogante: ¿qué quieres
que Jesús haga por ti? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Qué tal si oramos al Señor y colocamos este mensaje en sus manos? Buen Dios, te doy la honra y la gloria, porque solo tú, Señor, eres merecedor de ella. Pido, Señor, que mis labios sean usados por ti para dar el mensaje, Señor, que has dado primeramente a mi corazón, a mi vida, y así de la manera, Señor, que has confrontado mi ser, mi vida, así también, Señor, nos confronte, Señor, por medio de este mensaje que nos quieres enseñar en esta hora, oh Dios. Que la honra, que la gloria, que la adoración, que la exaltación sean para ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, para introducir este mensaje, quiero darles una pequeña reseña histórica de lo que era la ciudad de Jericó. Y Jericó era considerada una ciudad de paso, donde frecuentemente transitaban viajeros que iban normalmente a Jerusalén. Estos viajeros normalmente iban desde el este de la orilla del río Jordán y también desde el norte de distintos lugares de Galilea. Y obviamente, por ser una ciudad de paso, era una ciudad pues muy concurrida por diferentes tipos de personas, entre ellos los comerciantes. Y esto era aprovechado por personas que eran vulnerables, en este caso por este ciego que encontramos o que nos narra el pasaje llamado Bartimeo. Y lo que podemos ver en este pasaje es que Bartimeo vivía o sobrevivía de la mendicidad. Debemos tener en cuenta que Jesús iba de camino a Jerusalén, ya que Jesús iba próximo a celebrar lo que llamaban la Pascua, y que la Pascua simplemente consistía en recordar que el pueblo de Israel fue liberado de mano del pueblo de Egipto, del éxodo que tuvo, los 40 años que tuvo rondando pues en el desierto para llegar a la tierra prometida. Y para entender un poquito más esto, la historia de Bartimeo, debemos entender también la condición que era ser ciego en la época de Jesús. Y cuando yo me puse a investigar un poquito acerca de qué era ser ciego en la época de Jesús, los ciegos tenían una condición bastante vulnerable, y era que normalmente las personas que eran ciegas, la gente del común, los judíos, pensaban que cuando una persona era ciega era porque era castigada de parte de Dios. Y normalmente ellos pensaban que cuando una persona nacía ciega o era ciego, era porque los papás de esa persona había cometido un pecado, o esa persona que era ciega había cometido un pecado y por eso Dios lo castigaba pues con la ceguera. Ese era el pensamiento, lo que ellos creían cuando una persona era ciega. Y obviamente pues Bartimeo no era la excepción de esta creencia, y por lo general un ciego, la única opción que le quedaba era la mendicidad. Por eso cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, cuando Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan: Maestro, ¿quién pecó para que este hombre fuera ciego? ¿Sus padres? Para que haya nacido así. ¿Quién pecó? Sus padres. Entonces, teniendo claro esto, era algo que estaba muy incrustado en la mente de la cultura judía. Y esto nos lleva a extractar pues unos principios
acerca de la pregunta o del título que tenemos en el mensaje: ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Y lo primero que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es que Jesús puede sacarte de una condición que consideras irremediable. Jesús puede sacarte de una condición que consideras irremediable. El versículo 46 del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces recordemos que Jesús se dirige a Jerusalén, que es seguido por sus discípulos y una gran multitud. Recordemos que Jesús estaba como en la cumbre más alta de su fama, iba hacia Jerusalén. Pero este versículo nos cuenta la condición de un ciego llamado Bartimeo, el cual narra que simplemente estaba junto al camino mendigando. Esto quiere decir que Bartimeo vivía simplemente de la caridad de las personas, ya que dada su condición no podía ejercer ningún tipo de trabajo. O sea, Bartimeo ciego no podía ejercer ningún tipo de trabajo. Fuera de eso, los ciegos eran excluidos de cualquier participación religiosa. Por ende, al ser excluidos de cualquier participación, de no poder trabajar, eran personas totalmente relegadas. Bartimeo simplemente hubiera aprovechado la gran multitud que iba pasando en estos momentos, siguiendo a Jesús, para dar lástima y conseguir de pronto un extra de limosnas más de parte de las personas que pasaban por ahí, ya que su ceguera pues no tenía forma de ser curada hablando humanamente. Él simplemente estaba condenado de por vida a ser un mendigo y a vivir de la caridad humana. Él simplemente estaba digamos, a merced de lo que la gente le podría dar. Y teniendo en cuenta que las personas de la época creían que la ceguera era un castigo divino, lo más probable es que Bartimeo era una persona, primero podemos hablar que era una persona menospreciada, también era una persona humillada y para nada importante. La condición de Bartimeo, como toco en este primer punto, era irremediable, ya que no existía cura para su ceguera. Pero hay algo muy interesante, y es el giro que toma esta historia, ya que Bartimeo, pues al escuchar que era Jesús el que pasaba por el lugar, toma una actitud que me lleva a un segundo principio que encuentro bajo la pregunta: ¿qué quieres que haga Jesús por ti? Y el segundo principio que yo encuentro aquí en este pasaje es que Jesús puede ayudarte a ver lo que los otros no ven. Jesús puede ayudarte a ver lo que los otros no ven o no pueden ver. El versículo 47 y 48 dice de la siguiente manera: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo oye que Jesús Nazareno, que es Jesús Nazareno que está pasando por ahí, me llama mucho la atención lo que el Evangelio, porque hace una aclaración de decir que Jesús Nazareno. Y es que el término nazareno para los judíos era un término que se utilizaba para tratar a alguien despectivamente, como alguien menospreciado. Los judíos sabían que en Nazaret, o los habitantes de Nazaret,
no eran personas ni ricas ni adineradas, y los que mejor vivían muy modestamente, y en lo mejor de los casos, hablando de estas personas que vivían modestamente, para los judíos Nazaret no era un lugar de moda, no era un lugar donde atrayera que ellos pasaran por allí. Nazaret era un lugar despreciado, y por ende, como Nazaret era un lugar despreciado, también las personas que vivían ahí eran despreciadas. No por eso en el Evangelio de Juan, cuando Jesús comienza su ministerio, los primeros versículos, creo que es el versículo 1, capítulo 1 o capítulo 2, si mal no recuerdo, cuando Jesús comienza a buscar a los discípulos, alguien pregunta: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Cierto? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces vemos que los de Nazaret eran tratados despectivamente, era un trato, esa palabra era algo despectivo para ellos. Y creo que de pronto Bartimeo se sintió identificado con Jesús, porque los de Nazaret eran tratados despectivamente, y obviamente pues Bartimeo también se sentía relegado. Pero cuando escucha que Jesús es el que va pasando por ahí, hay algo muy curioso, y es que los ojos de Bartimeo fueron abiertos. Y esto me parece a mí una gran paradoja, porque el ciego vio, los que veían no podían ver. El ciego vio, los que veían no podían ver. Un ciego vio lo que los que veían no podían ver. Y creo que dada la condición, como reza en el versículo 46, Bartimeo estaba sentado junto al camino, y quizás había escuchado hablar de Jesús, de un Jesús que hacía milagros, que callaba el mar, que daba vista a los ciegos, que paraba paralíticos, que hacía muchas cosas. Y estas historias que quizás Bartimeo había escuchado alimentaron una fe en alguien que nunca había visto, en alguien que simplemente había escuchado que hacía milagros. Simplemente alimentaron la fe en Jesús. Y es muy impactante cuando Bartimeo escucha hablar de Jesús, porque hace una declaración que posiblemente haya incomodado a la multitud que lo rodeaba en ese momento, y era: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo hace esta declaración: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, esto significaba que Bartimeo reconocía a Jesús como el Mesías. Y por obvia razón, la actitud de la gente era reprenderle. Le decían: mira, cállate, deja de andar hablando cosas que tú no sabes nada, cállate, tú eres un ciego. Pues no sé, me imagino que le decían de esa manera, le reprendían para que se callase. Pero Bartimeo, en vez de acongojarse, en vez de quedarse callado, antes él gritaba más, dice el texto, pero él clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cada vez que intentaban callar a Bartimeo, él clamaba mucho más. Y yo creo que a veces nosotros tenemos a veces esa condición de Bartimeo, que estamos clamando al Señor, y la actitud que debemos tomar es esta misma que tomó Bartimeo, y es clamar con más fuerza al Señor. Tengamos en cuenta lo siguiente: Bartimeo, cuando clamaba al Señor, implícitamente podemos deducir que quería ser sano de su ceguera, pero también podíamos concluir otra cosa, y es que quería ser sano del alma. Él sabía que estaba llamando al Mesías, porque su confesión así lo creía él en su corazón. Lo único cierto es, mis hermanos, es que Bartimeo
estaba abogando a la misericordia de Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al pensar un poco en la pregunta que hoy tenemos como título del mensaje, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Entonces, como tercer principio, yo tengo, y es que frente a esta pregunta debemos hacer una súplica genuina a Jesús. Haz una súplica genuina a Jesús. Versículos 49 y 50 dice así: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Para Jesús, Bartimeo se volvió o se convirtió en ese momento en el ser más importante. Esa súplica genuina que Bartimeo hacía: Jesús, ten misericordia de mí, movió el corazón de Jesús. Es interesante también ver la actitud de la multitud cuando Jesús manda a llamar a Bartimeo. Recordemos que hay un contraste. ¿Qué le decía la gente cuando Bartimeo comenzó a llamar a Jesús? Que se callara, cállate. Pero cuando Jesús llama a Bartimeo, la gente ahora le dice: mira, ten confianza, levántate, te llama. Cambió la actitud que tenía la gente con referente a Bartimeo. Y esto me llama, me pone a pensar en una reflexión, y es que solamente el llamado de Jesús dio valor a un ciego mendigo. Solamente cuando Jesús llama a Bartimeo, entonces este ciego mendigo que era menospreciado, que le decían que se callara, este ciego simplemente toma valor, porque para Jesús era lo más importante en ese momento. Jesús constantemente, mis hermanos, nos está llamando, nos invita. Tú puedes imaginar por un momento lo importante que eres para Él, que somos para Él. Aquí los pastores a diario nos llaman, nos dicen que Jesús nos está llamando al evangelismo, que Jesús nos está llamando a ser personas creyentes reales, que dejemos las cosas a un lado, las cosas viejas. Jesús nos está llamando, y es cuando nosotros podemos deducir, y es que tú y yo, mi hermano, somos importantes para Jesús. Recordemos que Jesús se dirigía hacia Jerusalén. Allí la misión de Jesús, Él sabía que en Jerusalén iba a dar su vida. Él sabía que en Jerusalén iba a morir en una cruz. Y versículos atrás de este mismo capítulo 10, Jesús había anunciado su muerte. Pero la invitación, mi hermano, hoy es que hagamos, o que hagas como hizo Bartimeo. Responde al llamado que Jesús te hace hoy. ¿Qué llamado te está diciendo Jesús hoy? No sé. ¿Qué llamado te está haciendo Jesús esta semana? ¿Qué llamado está haciendo Jesús constantemente a tu vida? Haz como Bartimeo, responde a ese llamado, pero responde positivamente. Entonces, la respuesta al llamado que hace Jesús a Bartimeo es que Bartimeo inmediatamente arroja su capa. Y la capa para un ciego en el contexto donde Bartimeo vivía, era simplemente lo único que tenía valor. Esa capa para Bartimeo significaba refugio,
significaba abrigarse del calor, del sol inclemente, significaba abrigarse cuando tenía frío. Quizás era lo único. Bartimeo ponía su capa y se sentaba sobre esa capa para recibir la limosna. Y seguramente era todo el sustento que Bartimeo podía tener. Pero frente al llamado que Jesús le hace, es inevitable para él arrojar la capa, levantarse y atender este llamado. Me imagino, mis hermanos, un Bartimeo maloliente. Me imagino un Bartimeo sucio, entre muchas cosas más que podríamos pensar de una persona mendiga, una persona que vive de la mendicidad. Y no importa, digamos, cuánto o en qué estado estaba Bartimeo, hay un llamado que Jesús le hace, y tal cual como estaba Bartimeo, va y se presenta ante el único que podría hacer algo por su vida. Bartimeo recibe el llamado de Jesús y no importaba cómo él se encontraba. Él no dijo: espérame que yo me bañe, espérame que yo organice las cosas. No, inmediatamente arrojó todo lo que tenía y se presentó ante el único que podía hacer algo por su vida. Una pregunta que nos surge en esta noche, mis hermanos, y es: ¿crees que Jesús está haciendo un llamado en esta hora a tu vida? Tal cual como hizo Bartimeo, debemos responder a ese llamado que Jesús hace. No hay excusa. Como Bartimeo, ¿qué puedes tú dejar? ¿Qué es lo que te impide para que aceptar el llamado que Jesús hace? Bartimeo soltó su capa, tiró su capa, todo lo que para él era importante lo soltó ante el llamado de Jesús. ¿Qué debes tú soltar para que aceptes el llamado que Jesús te hace en esta noche, mis hermanos? Ahora, ¿será que tal como estaba Bartimeo físicamente hablando, será que tu ceguera es tan grande que tampoco o también te impide escuchar la voz de Jesús? Una ceguera tan grande que a veces nos impide escuchar la voz de Jesús. Y pensando un poco en este llamado, me lleva a pensar en el último y cuarto principio que tengo para este pasaje bíblico, y es que tus acciones mueven el corazón de Jesús. Tus acciones mueven el corazón de Jesús. Versículos 51 al 52 dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y mis hermanos, el texto de Marcos no lo dice, pero parece ser que Bartimeo en algún momento de su vida disfrutó de lo que era ver, disfrutó de tener vista, porque a la pregunta que le hace Jesús: ¿qué quieres que te haga?, su respuesta da a entender que él veía en algún momento de su vida. Por eso él dice: que recobre la vista. Eso es lo que me da a entender a mí el texto. O sea, yo no puedo afirmar que Bartimeo nació ciego o que paulativamente pues perdió la vista, pero según la respuesta que él le da a Jesús, él quería recobrar algo que había perdido, que recobre la vista. Y es curioso que en ese mismo capítulo 10, en el versículo 36 de Marcos, Jesús le hace la misma pregunta a dos de sus discípulos. Y es interesante que a sus discípulos, cuando Jesús le hace esta pregunta, ellos, la respuesta que Jesús le da es una respuesta de negación. Porque esta
a esta pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿qué quiere que haga por ustedes? Básicamente ellos lo que hicieron a Jesús fue una exigencia. Querríamos que nos hagan lo que pidiéramos. Esa fue la actitud de los discípulos de Jesús. Pero en contraste a lo que pasó con Bartimeo, simplemente Bartimeo aboga la misericordia de Jesús. Le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no le dice: sé sano. Jesús simplemente hace una exaltación de lo que para él es verdaderamente importante, y es una exaltación a la fe que Bartimeo tuvo en él. Tu fe te ha salvado. Como resultado, mis hermanos, hubo el milagro que Bartimeo tenía en su corazón, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y esto, mis hermanos, me lleva a una conclusión y a una reflexión que debemos guardar en nuestro corazón frente a la pregunta: ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Tú puedes responder en esta noche: Jesús, quiero una sanidad física. O puedes responder como tenía Bartimeo en su corazón: o que te salve y te dé vida eterna. Para Jesús, mis hermanos, es más importante tu fe que las dolencias que puedas tener en este momento o sentir. Sin embargo, tener dolencias o tener enfermedades para Jesús también es importante, como lo podemos ver en lo que hizo con Bartimeo, que fue sano de su ceguera. Recordemos también que una de las personas, más influyentes del Nuevo Testamento, hablando del apóstol Pablo, dice la palabra que él le pedía al Señor que le curara de un aguijón en la carne. Él no dice qué enfermedad tenía, simplemente tenía un aguijón en la carne. Y la respuesta del Señor fue simplemente: bástate mi gracia. Ahora, mis hermanos, la pregunta que te tengo en esta noche es: ¿qué es más importante para ti? ¿La sanidad del cuerpo o la sanidad del alma? ¿Cómo respondes a ese llamado que Jesús te hace hoy? Coloquémonos de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te doy gracias porque en esta noche, Señor, nos has confrontado con esta pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Tú nos haces una pregunta, Señor, la cual merece una respuesta. Padre, no queremos ser como los discípulos, abogar a nuestros deseos. Más bien, Señor, queremos ser como fue este ciego Bartimeo. Queremos decirte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de tu iglesia en este lugar, oh Dios. Tú conoces, Señor, los deseos de mis hermanos, lo que hay en su corazón. Pero para ti, oh Dios, es más importante la fe. Para ti, Señor, es más importante nuestra salvación. Por eso, Señor, en esta hora abogamos a tu misericordia. Queremos, Señor, que tú escuches, Señor, nuestro clamor. Que nuestro clamor, Señor, mueva, Señor, tu corazón. Ser sinceros. Y también, Señor, responder al llamado que tú nos haces. Dejar todo aquello, Señor, que impide que nuestra vida te agrade. Padre, haz conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Que la honra y la gloria sean para ti en Cristo Jesús. Amén.